Es que tenemos una campaña en contra desde hace algún tiempo, en donde son capaces de inventar cualquier cosa en los periódicos, en la radio, en la televisión, ¿sí? Y no es un asunto de ustedes, pues, a los que respetamos muchos, es un asunto de los jefes de los medios. Es que los dueños de la mayoría de los medios de comunicación formaban parte del grupo dominante durante el periodo neoliberal. Entonces no era nada más el medio de información, sino eran sus vinculaciones con empresas, con corporaciones económicas, financieras. Y ahora pues no pueden robar, para decirlo así con toda claridad, como lo hacían. O ya tienen que pagar impuestos que no pagaban. Entonces, como ellos también son dueños de los medios, no generalizo, pues por eso la campaña, e inventan cosas. Y desde luego en asuntos muy sensibles, como es el de la pérdida de vidas humanas o el que extorsionen en iglesias, o sea, son asuntos muy delicados, pero todo, o en la mayoría de los casos, con el afán de perjudicarnos. El caso más claro es el de los jesuitas asesinados, lamentablemente, que nos dolió mucho en Chihuahua. Inmediatamente la campaña en contra de nosotros. El único prudente, porque es un hombre con convicción, es un verdadero cristiano, uno de los mejores papas que ha habido en la historia de la Iglesia Católica, fue el planteamiento de Francisco, del Papa Francisco. Otros, incluso ahí en Chihuahua, que saben muy bien lo que sucedió, no fueron capaces de decir: esto se origina porque las autoridades locales protegieron a esta persona, y aunque había orden de aprehensión, actuaba con absoluta libertad y participaba en política, pero como ayudaba a los partidos conservadores, tenía protección o actuaba con tolerancia. Pero eso no son capaces de decirlo los sacerdotes, y no generalizo. Y esas expresiones de que ya no nos alcanzan los abrazos, ¿qué quieren entonces los sacerdotes? ¿Que resolvamos los problemas con violencia? ¿Vamos a desaparecer a todos
vamos a apostar a la guerra. ¿Por qué no actuaron cuando Calderón de esa manera? ¿Por qué callaron cuando se ordenaban las masacres, cuando se puso en práctica el mátalos en caliente, cuando se decía a los altos mandos del ejército: ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos? ¿Por qué esa hipocresía? Eso no se debe permitir a nadie, y mucho menos a un religioso, sea pastor de una iglesia evangélica o sea sacerdote. La verdad. Y cuidado con la politiquería. Una cosa es que tengan simpatías con los partidos conservadores y otra cosa es la mentira y la calumnia y el levantar falsos testimonios. Francisco, excepcional. Y es la primera vez que un papa actúa con respeto a un proceso de transformación en México, porque en la independencia el papa no estaba de acuerdo. Bueno, aunque existe la polémica, se excomulgó a Hidalgo y a Morelos, a los padres de nuestra patria. En la época de la Reforma, sin duda, que fueron excomulgados los liberales y que se apoyó desde Roma la invasión francesa. Y cuando se asesina a Madero, apóstol de la democracia, el Papa de ese entonces reconoce a Huerta. Muy distinto a lo de Francisco, a lo del Papa Francisco. Gran dirigente político, religioso, humano. Entonces, tú me preguntas, y Claudia, a ti te respetamos mucho y te estimamos mucho, pero tú trabajas, y no es ningún pecado, en un periódico de derecha, retrógrada, como el Reforma, que es como la punta de lanza de los medios que quisieran que fracasara el proceso de transformación en México. Y ese periódico muy vinculado a estos grupos a los que he hecho referencia.